Tal? Buenas noches. Ok, muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Damos la bienvenida. Vamos a seguir esperando un poquito más personas para que sigan uniendo y estaremos próximamente hablando de lo de las pruebas de COVID-19.
Ok, bueno, creo que ya esperamos un poquito, se van a ir sumando más personas mientras vamos comenzando, pero bueno, lo importante es que ya estamos listos para poder comenzar, ¿no? Entonces, dando inicio a esta pequeña plática que queremos compartirles, es principalmente hablar por algo que nos atañe en este momento, que es pues todo lo que tiene que ver, todo lo que está relacionado al COVID-19 o SARS-CoV-2, es como se ha llamado este virus, ¿no? Emergente que se localizó por primera vez en Wuhan en el año 2019, finales del año 2019, cuando hubo los primeros casos y poco a poco se fue extendiendo hasta convertirse en una pandemia de proporciones globales. Poco a poco han ido cambiando los focos epidemiológicos de China y moviéndose hacia Europa y últimamente en el continente americano. Entonces, pues ahorita obviamente Estados Unidos es el que tiene la mayor proporción de casos detectados. Obviamente ahí también la población es enorme y se hacen muchísimas pruebas, entonces por eso tienen tanto caso positivo. Lo que vamos a hablar en específico va a ser de las pruebas de detección, las que pudieran determinar un paciente como positivo o negativo para presencia del SARS-CoV-2. Entonces, enfocándonos un poco en ese tipo de pruebas, vamos a tener hay diferentes tipos de pruebas. Una es la que va a diagnosticar al paciente como positivo o negativo y la otra va a ser, digamos, de monitoreo o presencia de anticuerpos. Quiere decir que ya estuvo en contacto con el virus dentro del cuerpo, nuestro sistema inmunológico empezó a producir anticuerpos en contra de este virus, para defenderlo. Es como sucede con cualquier otra enfermedad, sea bacteriana, sea viral, el cuerpo produce anticuerpos para poder defenderse en contra de estos patógenos. Entonces, eso ha sido siempre a lo largo de la historia, que hemos tenido de evolución diferentes tipos de virus, diferentes tipos de bacterias que han ido evolucionando, han ido también causando resistencias y ellos también, como son organismos vivos, también buscan la manera de poder sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? También busca las maneras de poder seguir defendiéndose de estas cepas, como conocida la influenza. Por ejemplo, se hacen vacunas cada año porque va cambiando la cepa cada año. Entonces, hay veces que es el H3N2 o H1N1 o diferentes tipos han ido cambiando, evolucionando ellos también y nosotros pues, nos vamos adaptando a eso, creando vacunas y aparte nuestro cuerpo creando anticuerpos en contra de este tipo digamos, de patógenos que se encuentran en el medio ambiente libres. Es algo de lo cual pues no nos podemos salvar. Podemos minimizar la exposición y el contagio cuando se toman medidas precautorias. En este caso es muy contagioso el virus del COVID, SARS-CoV-2, por lo mismo pues hay que tomar medidas y se han hecho tantas recomendaciones para poder determinar, ¿no? Cómo es la mejor manera de evitar contagios. Entonces ha ido el aislamiento, lávate las manos, desinfecta lo más que puedas superficies, todo esto, ¿no? Para minimizar una sana distancia. Entonces todo esto para minimizar los contactos y así de alguna manera disminuir esa curva que se puede llegar a tener en cuanto a la parte de transmisión. Entonces, enfocándonos ahora ya que hablamos un poco más del tema en general de lo que es el COVID, el SARS-CoV-2, pues bueno, vamos a hablar ahora de lo que son las pruebas de detección. Existe la principal, que es la que nos diagnostica si tiene el paciente, si es positivo o negativo a la presencia del SARS-CoV-2. ¿Cómo se determina? Mediante una metodología que se llama PCR. Esta metodología puede determinar la presencia de material genético, que quiere decir que el virus está formado nosotros tenemos el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y tenemos otra parte que es el RNA, o el ARN, perdón, en español. Entonces, el virus nada más tiene ese RNA, el ARN, perdón. Entonces, ese es el material genético que se detecta por medio de la prueba de PCR. Entonces, se hace un estudio en el cual vamos a obtener una muestra primero para
determinar. Entonces, ¿cómo se hace esta muestra? Va a ser un exudado o un hisopado, un swab, que se va a introducir de una manera, se recarga para atrás, se mete en la parte de la narina hasta llegar más o menos a la altura del oído, la parte posterior. Se mete de una forma vertical, ¿sí? Perdón, horizontal, para llegar hasta la parte de atrás. Va a causar un poco de molestia porque sí es como que se siente que te están picando atrás, en la parte posterior, entonces hay un reflejo y nos causa un pequeño reflejito para la toma de la muestra, pero realmente es muy rápido, es nada más como un pellizquito y listo, se introduce, se hace movimiento giratorio, se toma una buena muestra, se saca. Y de esta manera es que estamos obteniendo el material genético que está obteniendo. Entonces, ahí es donde vamos a ver si hay presencia. Está en esta parte, en la parte posterior, donde por lo general se mantiene el reservorio del virus cuando tenemos esta enfermedad, y obviamente se va también hacia los pulmones, ¿verdad? Pero entonces, la manera más fácil es en la parte superior, vías aéreas superiores, y se mete el hisopo, como les digo, se saca, se pone en un medio y lo enviamos de forma refrigerada y se envía al laboratorio. En el laboratorio se van a encargar de analizarlo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que extraer el ARN de la muestra. Entonces, para eso se lleva un proceso de extracción, se saca. Entonces, digamos, la forma en que se tiene ya la muestra, se va a poner a examinar, se hace con el termociclador, se hacen varios ciclos para poder examinar que el RNA quede listo y el ARN para poder ser estudiado. De esa manera se determina si es positivo o negativo la presencia del RNA que es específico para el SARS-CoV-2. De esta manera ya podemos determinar si el paciente es positivo o negativo. Entonces, esa es la manera más sencilla de determinar si un paciente es positivo o negativo. Por lo general, nosotros estamos enviando las muestras a un laboratorio que tiene certificaciones CLIA y CAP en Estados Unidos, donde ahí es donde se realiza todo el proceso bajo las certificaciones estadounidenses y normas y acreditaciones de CAP, que es la Asociación de Patólogos, el Colegio de Patólogos de Estados Unidos, y bajo todos sus normamientos y lineamientos es que podemos ofrecer un resultado extremadamente de calidad, pues es lo que queremos ofrecer. Un resultado que realmente nos diga si es positivo o negativo, porque esto depende también, si arrojamos un falso negativo, pues bueno, el paciente puede andar por ahí esparciendo el virus, ¿no? Entonces es lo que no queremos, entonces por eso es que tenemos tanto cuidado con esta parte. Entonces se envía al laboratorio y ya de esa manera podemos determinar si es positivo o negativo. Esa es la primera parte. Ahora, tenemos otro tipo de pruebas. Esa es la más común y esa es la prueba diagnóstica, el estándar de oro, para determinar si es positivo o no un paciente. Ahora, tenemos otras pruebas que les comentaba, que era cuando nuestro cuerpo crea anticuerpos en contra del virus. Entra en contacto con nosotros el virus. Bueno, algo que se me olvidó decirles es que para la prueba de PCR, la recomendación son 3 días que haya comenzado el contacto con un caso sospechoso o presentar síntomas para que el virus empiece a reproducir y ya hay una buena carga viral para que a la hora de hacer el exudado podamos obtener muestra y obtenerla. Entonces es lo más recomendado. A partir de los 3 días de primer contacto se toma la muestra para PCR. Ahora pasamos a la segunda etapa, que es la creación de anticuerpos. Estas pruebas que van a detectar anticuerpos, existen dos principalmente, que son reacciones que el cuerpo presenta siempre con cualquier contacto con cualquier patógeno. Entonces, en este caso, con el virus del SARS-CoV-2, va a haber una reacción de producción de anticuerpos. Estos van a ser, imagínense, 2 curvas que se entrelazan, pero primero comienza una. La primera va a ser la presencia de anticuerpos IgM, que quiere decir, imagínense la M de momento. En el momento en el que empieza el virus a actuar, empieza el sistema inmunológico a trabajar para producir anticuerpos que nos van a defender. Inmediatamente esa es la primera respuesta. Digamos, son los anticuerpos de primera línea, que van a atacar inmediatamente o van a tratar de atacar al virus. Comienza la curva a subir
y más o menos alrededor de los 7 días es cuando llega a la parte superior de la curva y es cuando ya podemos determinar si hay una presencia activa de anticuerpos, por lo tanto, digamos, de esta prueba, nos detecta ahí si hay o no un proceso activo. Quiere decir que todavía hay presencia viral y todavía puede ser contagioso el paciente, cuando se detectan los anticuerpos IgM. A la par, que ya llegamos, digamos, llegó a la meseta, en la presencia de IgM, comienza otra curva de, digamos, que se va a entrelazar y luego va a seguir y está baja, de anticuerpos IgG. Los anticuerpos IgG son los que nos van a dar la inmunidad. Quiere decir que son anticuerpos, digamos, más maduros que ya pasaron por la etapa de IgM, se crean los anticuerpos IgG, que los que nos van a dar la inmunidad. ¿Qué quiere decir inmunidad? ¿Qué quiere decir que nos van a mantener siempre evitando esos anticuerpos siempre que vuelva a entrar el virus, lo atacan. Entonces, digamos, como la varicela, es un ejemplo muy común, casi todos de niños, por ejemplo, se tiene, y después de que ya nos da, creamos anticuerpos. Entonces, después de eso ya no nos puede volver a dar. Eso quiere decir la inmunidad. Entonces, eso es lo que también causa, digamos, las vacunas. Las vacunas meten el antígeno, que es, digamos, la presencia de alguno de estos virus o patógenos, para que se creen esos anticuerpos IgG, y es así que se protege al cuerpo de cualquiera de estas infecciones posteriores a la vacunación. Pues por eso desde niños se tiene un esquema, se van creando los anticuerpos para diferentes tipos de patógenos, y es así que ya el resto de la vida ya no tenemos por qué preocuparnos por estas enfermedades, ¿no? Entonces, en este caso, ahorita todavía continúa en estudio para ver qué tanto dura la inmunidad. Ahorita no sabe porque realmente pues, es realmente nuevo, no lleva ni un año desde el primer caso, entonces no se sabe si dura un año o si duran más años. La gran mayoría duran más, pero hay algunos que duran poco. Entonces, igual como algunas vacunas, si se han dado cuenta, algunas se tienen que poner algunos boosters que le dicen que son como volver a poner otra pequeña dosis para que vuelva a agarrar otra vez un pico más de anticuerpos y se siga digamos, elevado. Entonces, están haciendo ahorita una preguntita sobre cuánto tiempo permanece elevado el IgG. Se mantiene elevado y desde ahí se mantiene porque mantiene presencia ya siempre en sangre. Es por eso, y eso es ahorita lo que también se está estudiando, lo que les comentaba. Necesitamos saber cuánto va a durar la inmunidad. No sabemos si es temporal o si es permanente. Entonces, eso es lo que ahorita está en estudio. Se han llegado a algunos estudios por ahí que dicen que hay reinfecciones en pacientes que ya habían tenido SARS-CoV-2, pero también se ha detectado en ellos que sus niveles de IgG no subieron del todo, no subieron muy poco. Entonces, quiere decir que también tienen algún problema en el sistema inmunológico, que no creó bien esos tipos de anticuerpos para poder mantener una meseta estable de anticuerpos IgG y mantener esa duración. Eso es lo que ahorita está en boga. Entonces, digamos, ahorita sigue en estudio eso para determinar cuánto tiempo va a durar la inmunidad, para ver si se necesita un booster para mantener eso. Y eso es lo que digamos, va a mantener ese nivel de IgG. Entonces, al mantener el nivel de IgG, podemos determinar ahí, a la hora de hacer la prueba, determinar si una es que haya sido, que el paciente haya pasado asintomático, puede ser, sin tener ningún síntoma, y le hacemos una prueba y el paciente sale con IgG positivo para SARS-CoV-2, quiere decir que el paciente pasó asintomático toda la enfermedad. No presentó ningún síntoma, le pasó y ni se enteró. O la otra es que haya tenido síntomas muy leves y ni siquiera hayan ameritado para el paciente ir a atención médica o hospitalaria y por lo tanto dijo, me siento un poco mal, me cuido un poquito y listo. Continuó con sus actividades, obviamente todas estas personas asintomáticas o no asintomáticas, leves, pues digamos también continuaban pudiendo contagiar, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que ahorita está estudiando, ¿no? ¿Qué tanto pueden contagiar las personas que se mantuvieron asintomáticas o con sintomatología muy leve? Entonces, lo que les comentaba, puede ser asintomático o leve la sintomatología y no se enteraron nunca que tuvieron el COVID y de repente se hace la prueba de IgG y se enteran que son IgG positivos. Entonces quiere decir que estuvieron en contacto con el virus y su sistema inmunológico creó los anticuerpos y ya son inmunes. Entonces
Ahora, la siguiente parte de lo que les comentaba, la inmunidad hasta ahorita sigue manteniendo, si tienen un buen sistema inmunológico, pero no se, está en estudio todavía ver cuánto dura esa inmunidad. Les digo, va a menos de un año el primer caso, entonces vamos a ver qué tanto. Eso es lo que viene ahorita de los estudios. Posteriores viene toda esta parte de estudiar la serología en base a los inmunoglobulinas, IgG, IgM, para determinar, ¿no?, el tiempo de duración. Me voy a hablar un poquito de existen falsos negativos en la PCR. Sí puede haber falsos negativos también, claro que sí, con cualquier prueba. Es mínimo, por eso tiene que estar bien validada la prueba. En este caso, por ejemplo, bajo los lineamientos de CLIA y CAP, pues se minimizan, ¿no? Eso es lo importante de esto. ¿A partir de cuántos días del contagio se puede identificar el IgM? El IgM, como les comentaba, es una curva entre 5 a 7 días. Desde ahí ya son detectables. Comienza a subir alrededor de entre 3, 4, 5, pero son mínimas. La prueba va a ser muy sensible para poder determinar eso, pero por lo general entre el 5 y el 7 es cuando ya son detectables, ya sea por pruebas de serología, que son en laboratorio, o las pruebas rápidas también, que es mediante una gotita de sangre, se pone un buffer y coloidal o lateral, de flujo lateral, determina si hay o no anticuerpos para IgG o IgM. Entonces, las posibilidades de que las pruebas rápidas tengan un falso positivo, así es. Sí, las pruebas rápidas como tal tienen sensibilidad y especificidad más o menos entre 80, 90, entonces, pues ahí siempre se incluye, ¿no?, un poco que pudiera haber esos falsos. Por eso es mejor tratar de hacerlos en laboratorio. Como les comentaba, las pruebas rápidas de cassette es mejor para un monitoreo. ¿Qué quiere decir? En el monitoreo es que va a estar checándose uno constantemente. Si llega a salir alguna elevación y todo eso, ya a lo mejor es confirmarlo en laboratorio. Entonces, si nos sale un IgM, bueno, lo importante es confirmarlo mediante una prueba de PCR. Si nos sale un IgG, bueno, ahí ya la sensibilidad es más específica todavía para el IgG. La IgM tiene menor todavía, ya sea en laboratorio prueba rápida, que la IgG. Entonces, a la hora de determinar IgG, ya es más fácil de determinar que se tuvo o no el contacto con el SARS-CoV-2. ¿Qué momento de la enfermedad o etapa mide las pruebas rápidas? Son las dos curvas, el comienzo del IgM y la IgG. Entonces, digamos que nos mide un lapso entre más o menos entre 4 o 5 días de contagio hasta determinado el IgG ya se prolonga, ¿no? Entonces, en cualquier momento ya en adelante, meses después, todo eso, todavía sigue habiendo niveles de IgG hasta ahorita que se han checado. No sabemos cuánto, si un año o no, todavía no sabemos porque todavía no hay estudios que complementen esa parte. ¿Un asmático podría ser asintomático? Sí puede ser. El SARS-CoV-2 principalmente afecta a células pulmonares o donde hay presencia de células AC. Entonces, ahí es donde, digamos, sin importar realmente, son más propensos. Obviamente, cuando hay asma, cuando hay alguna afectación pulmonar y también diabetes, hipertensión, todo esto obviamente los hace mucho más propensos a poder tener este tipo a presentar ese tipo de enfermedad, obviamente por la susceptibilidad. Pero puede haber casos también que puedan ser asintomáticos también. Debería irnos explicando prueba por prueba para diferenciar. Bueno, creo que he explicado las pruebas de PCR, la IgG y IgM, no sé si quisiera como explicar a una más en específico, no sé si a lo mejor llego ya más tarde, hasta qué día dejará de ser positiva la prueba. La prueba de PCR, por lo general, del primer día que se obtiene un positivo, se recomienda hacerlo el día 10. El día 10 es el día que, digamos, ya desde ahí se puede hacer otra PCR para determinar si ya deja de ser positivo el paciente. Ese es más o menos el rango. Entonces, si nos da 3 días de inicio prodrómico, todo esto, y luego ya comienza el día 3 y de ahí es el día, digamos, 10 días después, hacemos otra prueba, ya debería salir negativa. Esa es la recomendación de hacerla el día 1, que se hace la prueba, contando que son 3 días antes de la sintomatología, luego comienza el día 1 para inicio de prueba PCR, y 10 días después otra prueba PCR para confirmar que ya no hay presencia de SARS-CoV-2. ¿Qué opinión tienen del protocolo MAIS?
El protocolo maíz, la verdad, lo desconozco. No podría hablarles de ese porque lo desconozco. ¿Cuál es el procedimiento correcto para la realización de pruebas rápidas? Pruebas rápidas, bueno, esas son las pruebas rápidas, siempre nos referimos a las de casetito. Protocolo adecuado es, obviamente, ya que se tenga al menos 7 días de presencia de haber tenido contacto o sintomatología. Se va a hacer, como es un casetito, se saca el casetito, se va a limpiar el dedo, se va a funcionar con una lancetita, se va, digamos, se va a tener en la puntita, la gotita de sangre, por medio de una pipetita, se absorbe, succiona la sangre y después en el casetito hay algunos que tienen un pocito o algunos que tienen dos, dependiendo. Entonces ya sea que en uno o en los dos se pone en uno la sangre y en el otro se va a poner el buffer, que es un buffer que viene incluido con las pruebas rápidas, un goterito, se ponen unas 2 gotitas y se espera a que vaya subiendo la línea. Es como las pruebas de embarazo. Entonces se va subiendo la línea y va marcando y tiene que marcar la línea de control, esa es la que siempre tiene que estar marcada con la C, y luego hay 2 líneas más, ya sea IgG y IgM. Entonces pueden marcar ahí que pueda tener IgG o IgM o ambas. Entonces, como les digo, puede ser que cuando ya va terminando una, se pueden cruzar y puede mantener las dos, IgG y IgM, o puede ser una nada más, o al inicio nada más, cuando es muy temprano, nada más IgM, sin que haya presencia de IgG. ¿Qué diferencia hay en porcentaje de sensibilidad entre prueba rápida realizada con sangre capilar y sangre venosa? Realmente, en cuanto a esto, no afecta tanto, digamos, la diferencia, porque obviamente por lo general la obtenemos sangre capilar. Esa es la que obtenemos. Entonces, esa es la principal. Puede ser de plasma también, suero o sangre capilar. Esas son las 3 indicaciones para las pruebas rápidas de cassette. ¿Qué debe comenzar a tomar si se da positivo una persona de tercera edad con diabetes de tercera edad? Obviamente, cuando alguien sale positivo, digo, hay que confirmarlo en estas pruebas, ¿no? Las pruebas rápidas. Pero si ya estamos hablando de un PCR, si le salió positivo, obviamente debe acudir, bueno, debe haber un aislamiento, pero si hay síntomas que está, digamos, en la parte respiratoria, está teniendo problemas para respirar, está presentando fiebre y todo eso, obviamente necesita hospitalización, sobre todo en esa etapa, ¿no? En la tercera edad o cuando tienen patologías agregadas, sea diabetes, hipertensión, COPD o cualquier otra enfermedad respiratoria, todo eso debemos tomar siempre mucho en consideración porque puede complicarse muy rápido. Entonces sí es muy interesante digamos, este proceso a la hora de detectarlo, inmediatamente actuar. Eso es lo principal. ¿Qué pruebas rápidas son las que están autorizadas? ¿Maneja alguna marca recomendable? De las pruebas rápidas sí están ahí, digamos, cada vez se van agregando más. Estamos manejando unas que son la marca Lepu Medical, son unas pruebas chinas y son muy buenas este tipo de pruebas también para hacerlo, pero realmente ahí depende, digamos, cuáles estén disponibles y también cuáles han sido llevadas a cabo su debida acreditación por la entidad de salud, ¿no? de cada país. Entonces ahí sí varía un poco, no es una general que todos adopten, sino que cada país adopta las suyas en base a las recomendaciones y a la validación que se les va dando en cada país. ¿Qué otros marcadores de inflamación recomiendan ustedes para seguimiento? Bueno, sobre todo también para ver la presencia de una tromboembolia o algo así también, presencia de clots, se me fue el nombre en español, coágulos. Cuando hay entonces el D-dimer también, por ejemplo, también es muy importante estarlo checando para ver toda esta parte, ¿no? Y la parte de inflamación, obviamente ahorita estuvo un reciente estudio donde sale la parte se utiliza dexametasona como un antiinflamatorio, un inflamatorio potente, pero que ha tenido muy buena respuesta en los pacientes a la hora de aplicar dexametasona. Entonces, esa también es una recomendación. Y obviamente hay que seguir los protocolos adecuados, antivirales y todo dependiendo, ¿no? Vitamina C también ha tenido un auge tremendo, el uso de vitamina C intravenosa. Entonces, también son diferentes acercamientos a que se ha tenido, ¿no? Diferentes tipos de tratamiento. Además del COVID, estas pruebas miden otros virus.
No, esta prueba es específica, digamos que se designa específicamente qué es lo que queremos detectar por PCR. Si nos vamos a la prueba de PCR, se puede hacer PCR para VIH, para hepatitis, para diferentes tipos de virus. Entonces, realmente es, en esta nada más se determina, quiero determinar si hay una presencia de COVID, SARS-CoV-2, o puede ser algún otro también respiratorio, para influenza, digamos, hay diferentes tipos de virus que los cuales se pueden detectar, pero se tienen que determinar digamos, en la máquina del PCR para determinar cuál se quieren encontrar, ¿no? Qué material genético. Puede existir falsos positivos en la prueba rápida y en el hisopado. Así es, como les comento, las pruebas rápidas tienen mayor número de falsos positivos también, o de falsos negativos. No tienen la sensibilidad, especificidad tanto como la tiene el PCR. PCR es el estándar de oro, entonces sí es el, digamos, el más adecuado, el PCR. En el PCR se minimiza hasta alrededor de 99.8, 99.9 realmente, entonces es mínimo, pero siempre lo hay, ¿no? Porque también incluye el error humano y hay diferentes factores, ¿no? Que pueden influenciar el resultado. Entonces, por eso lo mejor es hacerlo en un laboratorio que tenga las mejores certificaciones, como en el caso en el que estamos enviando las muestras, está certificado por CAP y tiene la acreditación CLIA, ¿no? Entonces, eso minimiza todo, obviamente, todo ese tipo de errores porque se deben seguir ciertos protocolos que son muy rigurosos. Cuando está la prueba en IgG, esa persona puede contagiar a otras. No, ya cuando hay una presencia de IgG y no hay IgM, hay que tener en cuenta también eso. Pero por lo general, la IgG quiere decir que ya el paciente pasó por la enfermedad, ya no hay una replicación activa del virus, digamos, ya fue vencido, digamos, por el sistema inmunológico, y ya nada más queda el IgG para dar protección a futuras infecciones. Pero esa es la forma en que el cuerpo nos avisa. Ya peleé, ya hice lo que tuve que hacer y ya me quedo yo a defender aquí de que no vuelva a venir este virus atacando, ¿no? Eso es lo que en sí nos da el IgG, la presencia del IgG. Pero les recuerdo, cuando no hay IgM, porque a veces puede haber IgG e IgM. Entonces, mientras haya la combinación, quiere decir que está todavía activo a la hora de todavía que haya IgM. Ya cuando se acaba el IgM y ya nada más queda IgG, ya nada más queda la parte de protección, ¿no? Y de que hubo un antecedente de presencia de SARS-CoV-2. Cuando está en caso de que la persona de tercera edad y con diabetes da positiva y sin la presencia de problemas respiratorios, ¿qué debe comenzar a tomar? ¿Se debe manejar en casa? Cuando una persona de tercera edad también, recordemos que ellos siempre son más vulnerables, ¿no? Por la edad, pero no por eso quiere decir que siempre tienen que ir al hospital y llegar a ser intubados, todo eso, no. Tienen que presentar cierta sintomatología para desencadenar hasta hospitalización, internamiento, y después más allá también, cuando hay una saturación mínima, menor, 90, algo así, ya poder ponerlo para intubación. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que se debe hacer? Obviamente sí aislar, eso es lo principal, ¿no? Aislar y tomar las medidas adecuadas para que también las personas que están alrededor no se contagien. Eso es muy importante, pero aunque sea de la tercera y que tenga diabetes, no quiere decir que tengan que ir al hospital, nada más tienen que mantener los cuidados adecuados, pero obviamente siempre estar vigilando, recuerden, eso es muy importante, son más susceptibles, entonces en cualquier momento un día pueden estar bien y al día siguiente pueden estar ya mal, entonces siempre hay que estar vigilando que estén respirando bien, que no sientan esa necesidad, queden cortos de respiración, ¿no? Al caminar, al moverse y todo eso, cuando vemos que empieza a haber algo raro en cuanto a les falta un poco el oxígeno o algo así, se cansan más rápido de lo normal, ahí sí ya tenemos que empezar a actuar, ¿no? Porque está comenzando algo y es importante actuar rápidamente en esos casos. Si hay IgM, IgG, bueno, nada más dice eso. Sí puede haber IgM, IgG en una presencia, claro que sí, en una prueba serológica o rápida. Esas son las opciones que hay. Entonces, como les comentaba, las pruebas rápidas y las pruebas serológicas. Serológicas son las que son de laboratorio también, que se pueden terminar en suero y ahí se determina en laboratorio la presencia de anticuerpos IgG, IgM, o la otra es en casetito para las pruebas rápidas, que se hacen localmente, en donde está el paciente con el casetito y el buffer, el goterito, se pone después de haber puesto una gotita de sangre, se pueden obtener esos resultados. Si el IgM e IgG se mantienen por 14 días o más, podría ser que aún no tienen suficientes anticuerpos para crear inmunidad.
Si ya son 14 días, por lo general sí está ya un poco aumentado el tiempo para la presencia de IgM. Entonces, sí estaría un poco raro encontrarlos. No lo podría descartar del todo, pero sí estamos hablando de que hay todavía algo que está manteniendo la infección latente. Entonces, mientras haya IgM, tiene que tener mucho cuidado para la parte del contagio. Ya empieza a haber IgG, entonces quiere decir que ya está creando una inmunidad. Pero mientras haya IgM, no debemos descartar que pueda haber sintomatología o que pueda complicarse el paciente. Si hacemos un tamizaje aleatorio en una determinada población que labora en un espacio laboral, ¿cómo podemos calcular por la cantidad de IgM positiva que nos reporta la cantidad de población asintomática? Ahí la población asintomática, digamos, eh, bueno, para entender un poquito, creo que es aleatorio en una determinada población que labora en un espacio laboral, ¿cómo calcular la cantidad de IgM positiva? Eh, Tiene que ser por medio de contacto. Si alguien salió positivo, tiene que haber el estudio de contactos, ver qué tantos contactos tuvo la persona que salió con IgM positiva, que nos reporta la cantidad de población asintomática. Entonces, ahí, sobre todo ahí, lo que nos va a dar si fue asintomático o no, porque no se dan cuenta, entonces realmente es porque se hizo una prueba después para saber o para entrar a trabajar en algún lado, que le sale ya el IgG. Cuando se detecta IgM es cuando todo está en la fase activa, pero puede estar también asintomático. Entonces, realmente, digamos, tiene que ser ahí más bien el estudio en cuanto a los contactos que se tiene esa persona para poder determinar en la población, ya sea laboral, bueno, en el espacio laboral, esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos aquí. Entonces, bueno, haciendo hincapié, también queremos, bueno, dejarles saber que en Honduras se está haciendo este tipo de pruebas en el laboratorio Fertilab, está en Tegucigalpa, y las muestras son trasladadas en cadena de frío hacia Estados Unidos para mantener la integridad de las mismas y, como les comento, se hacen en un laboratorio que es CLIACAP, que tiene las mejores certificaciones, fue la selección que se hizo y por eso Fertilab está participando en conjunto con nosotros para poder también hacer llegar estas muestras, ¿no? Ayudar a la población hondureña a que puedan tener esta opción, ¿no? De tener un laboratorio de primer mundo disponible para todos los hondureños. Eso es muy importante. ¿Qué hacemos en caso de que el paciente sea asintomático y ha estado en contacto con una persona positiva? Se debe hacer la prueba. El paciente sea asintomático y ha estado en contacto. Si el paciente está asintomático y haya estado en contacto con una persona positiva, todos se deben hacer una prueba para determinar. Realmente ahí lo que necesitamos es saber si tiene la presencia o no. Porque como les comento, puede haber casos que sean asintomáticos. Entonces, pero eso no quiere decir que dejen de infectar. Entonces, por eso es necesario. Cuando sabemos que hay un positivo, todos los casos alrededor tienen que ser estudiados en cuanto a sintomatología, pero también en cuanto a pruebas, para saber realmente quién es positivo de estos. No quiere decir que todos lo van a tener, todos los contactos, ¿no? Pero sí hay un gran número, un porcentaje elevado de personas que van a contraer el virus por algún contacto que tuvieron más cercano, porque hablaron más cerca, porque tocó algo que él acaba de tocar en ese momento. Eso es lo que se tiene que estudiar, los contactos todos alrededor. En cuanto a sintomatología, un pequeño cuestionario muy sencillo, y la prueba es la que nos ayudaría. Sobre todo ahí es una prueba por PCR para determinar si se tiene o no en cuanto se tiene contacto con un paciente positivo. Pero se va y viene, tiene los oídos con secreción se le dio azitromicina. Bueno, ahí para secreción en los oídos se tendría que ver exactamente, no está muy relacionado, está más relacionado a la pérdida de gusto y del olfato con la que es la presencia de SARS-CoV-2, pero en sí lo del oído no ha habido tanta afectación, entonces más bien sería checarlo por otras causas. Este paciente obviamente tiene fiebre, entonces tiene una infección por ahí, pero se le está dando antibiótico, entonces hay que seleccionar bien el antibiótico porque a lo mejor puede ser que no sea el adecuado. Eso es importante. ¿Algún medicamento recomendado para este virus? Hay una gran cantidad de medicamentos y de no medicamentos como vitamina C
que están ahorita abundando. Entonces, ahí sí es una selección importante que se tiene que hacer, porque hay una gran cantidad ahorita, hay tantos estudios ahorita que hay, entonces ahí más bien es con lo que sienta adecuado el médico tratante a trabajar y con lo que tenga experiencia y lo que tenga disponibilidad también, porque podemos darle un medicamento que es el que están utilizando en Rusia, por ejemplo, ahorita, pero no está disponible todo aquí. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, la disponibilidad para completar un tratamiento y que se tenga la experiencia en manejar ese tipo de medicamento. Buenas noches. Hay reinfección. Se han detectado algunos casos de reinfección. Sí han sido muy raros, pero sí, y eso es lo que les comento que, digamos, es sobre todo por cuando se tiene un sistema inmunológico que está pues mal, ¿no? Entonces, ¿a qué podemos deber todo esto? Tienen que recordar que aparte siempre debemos tener una buena alimentación, muy importante, hacer ejercicio y una buena alimentación para mantener nuestro sistema inmunológico adecuadamente. De mantener el estrés. El estrés también, o sea, es algo laboral, algo, una situación sentimental, algo así que el estrés, puede aumentar el estrés, cortisol, todas estas reacciones internas en el cuerpo que hacen que la efectividad del sistema inmunológico disminuya y es cuando decimos que cuando llega una infección oportunista porque el sistema inmunológico está bajo. Entonces, igual con este virus. Si estamos padeciendo algo sentimental o algo de estrés y todo eso más aparte, en conjunto con una mala alimentación, que tenemos sobrepeso u obesidad, y agrégale aparte si tiene diabetes, hipertensión, alguna otra enfermedad, si es fumador uno, todo esto agrega a que uno sea más susceptible a la actividad del virus, ¿no? Entonces, por eso hay personas que pueden pasar asintomáticas, pueden tener una buena edad, no pueden tener tanto estrés, no tienen tantas preocupaciones, no tienen diabetes, nada, por la edad o algo así, entonces pasa asintomático. Pero a ciertas edades empieza a haber más problemas y más si le agregamos una mala alimentación, obesidad, todos estos, eso es muy importante siempre para poder evitar, para poder mantener un buen sistema inmunológico. Entonces, la respuesta es sí, sí puede haber infecciones. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico no está adecuado, no se está manteniendo bien. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con esa parte de que es muy importante mantener un buen sistema inmunológico. Esa es la mejor defensa que podemos tener para el virus, ¿no? Y para cualquier enfermedad, no nomás para este virus. Ahorita este virus porque está de moda, pero en general el sistema inmunológico nos defiende de todo. Ese es el que siempre lo ha hecho por los años, siglos. Eso es lo que siempre ha hecho, ¿no? Pero obviamente hay diferentes causas que causan, bueno, hay efectos que se tienen en el cuerpo que evitan, más bien que bajan nuestras defensas. Entonces, por eso puede haber infección o puede haber una infección, por lo mismo. Pero si uno tiene un buen sistema inmunológico y todo eso, debe el cuerpo reaccionar adecuadamente en contra del virus, ¿sí? Una persona podría complicarse después de los 21 días, según sale en la prueba IgM, IgG. Les comento, ya sería muy difícil que hubiera todavía a los 21 días IgM, sí, ya sería todavía un caso muy, muy extremo. La verdad no lo creo que haya hasta los 21 días el IgM, eso por lo general es rápido, ella más bien ya sería IgG. Entonces, una persona podría complicarse. Por lo general yo no, porque ya esa etapa ya pasó, ya hizo lo que tuvo que hacer el virus, inflamación, coágulos y todo esto en esa etapa. Entonces ya realmente a esa etapa ya nada más es la presencia de IgG y quiere decir que ya pasó y que ya hay una inmunidad. Tomar ahorita un complejo vitamínico se ayudará a menguar los síntomas del COVID. No nomás es tomar un complejo vitamínico, no hay una cura mágica. Es hacer todo lo que les comento, ¿no? Hacer ejercicio, comer bien, alimentarse bien. Eso es principal, es primordial para salud en general, no nomás para este virus. Entonces, claro que sí nos va a ayudar a mejorar los síntomas mientras uno esté comiendo bien, esté tomando vitaminas. Vitamina C, le digo, es una muy importante, puro ácido ascórbico como tal, 3 gramos, por ejemplo, un vaso diluido en agua, estarlo tomando directamente. O si no hay, digamos, per se nada más el ácido ascórbico, que es la vitamina C, pues alimentos, frutas que tengan vitamina C. Ese es entre otras, pero en general comer bien, que nos va a dar complejo B, que nos va a dar vitamina A, nos va a dar vitamina D, que salía el sol para que nos dé para obtener vitamina D en el cuerpo. Todo esto mantiene un balance, eso es muy importante siempre, mantener un buen balance en el cuerpo. La mejor manera de obtener un buen sistema inmunológico es mantener un buen balance, un equilibrio en el cuerpo. Entonces es muy importante que todos tengamos que hacer, cuidar nuestro cuerpo, no solamente porque ahorita, porque está el COVID, voy a hacer esto. No, en general lo tenemos que hacer siempre, siempre tenemos que estar cuidando nuestro cuerpo, muy importante. ¿Qué tiempo recomienda para realizarse nuevamente una prueba cuando hay un diagnóstico de COVID asintomático?
Cuando ya, obviamente, cuando fue asintomático, quiere decir que ni nos dimos cuenta, pasó y ya creamos inmunidad. Entonces ya nada más es checar mediante una prueba si esa es la manera en que nos daríamos cuenta, porque si no, no hay manera en que uno se dé cuenta. Uno puede seguir preocupándose y guardándose y cubrebocas y todo eso y ya eres inmune a lo mejor. Entonces, esa es la parte en la que, ¿cómo te descubres? Haciendo una prueba de estos anticuerpos en sangre, lo puedes determinar, o las pruebas rápidas, cualquiera de las dos, que te dé ya un positivo a IgG nada más. Cuando tienes IgM, quiere decir que estás todavía en la fase activa, entonces ahí es donde tienes que checar que no contagies a más, porque puede ser asintomático con IgM. Entonces te das cuenta, entonces ¿qué es lo que haces? Aislarte, ¿no? Tomar las medidas adecuadas. Hay un compañero salió negativo a su prueba después de 21 del diagnóstico, pero utilizando un tratamiento MAIS. Este tratamiento MAIS lo desconozco, la verdad. Me voy a poner a checarlo ese. Disculpen, de ese tratamiento MAIS no tengo información al momento. Bueno, chicos, el objetivo del zinc en el COVID-19. Hay, bueno, como les comentaba, es parte, el zinc, vitamina C, han beneficiado bastante a los pacientes porque ayudan a mantener un buen balance. La vitamina C es un genial, digamos, suplemento alimenticio que nos ayuda de todo, ¿no? Resfriados, digamos, muchas enfermedades con vitamina C puede ser muy bien manejada, pero no hay que tomarlo como la cura mágica, ¿no? Igual el zinc también aporta, da muchos, para el DNA, todo celular y toda esta parte, el zinc también tiene que ver mucho en esa parte, pero no es la cura mágica. Entonces, no nomás hay que basarnos en una sola cosa, o sea, vitamina D o un complejo vitamínico, nada, es un conjunto de varias cosas que tenemos que hacer ejercicio, alimentarnos bien, si estamos en sobrepeso, pues tratar de bajarlo, estamos en obesidad, pues obviamente tratar de bajar más poco a poco. Yo no digo que de un día a otro, porque también hay que cuidar el balance, pero poco a poco ir bajando, ir comiendo bien, haciendo lo que tenemos que hacer para estar bien con nuestro cuerpo, mantener ese balance. Y con ese balance nuestro sistema inmunológico va a estar bien. Las pruebas rápidas, ¿cada cuánto se deben realizar? Depende del área laboral, se tiene que estar realizando constantemente para asegurar que no pueda haber apareciendo un positivo, porque obviamente en áreas laborales, pues uno, si contagia uno ya puede pasarse, porque por la continuidad, por la cercanía que hay de empleados, ¿no? De trabajadores. Eso es muy importante, digamos, mantener ese monitoreo. Entonces, las pruebas rápidas son excelentes para monitorear, para saber que nadie está presentando algo de presencia, ¿no? Obviamente, sintomatología, mientras haya sintomatología, no tienes que esperar a hacerte una prueba rápida, ¿no? Si hay síntomas y todo eso, ahí inmediatamente es ver si son los síntomas que corresponden a COVID-19, prueba PCR, para determinar si es positivo o negativo, no hay como eso. Cuando no hay sintomatología y todo eso, un chequeo, digamos, semanal o cada 2 semanas, se puede estar haciendo el personal. Obviamente que nadie reporte síntomas. Si alguien reporta síntomas, ya sabemos, PCR. Pero si no están reportando síntomas, monitoreo cada 2 semanas o como lo estudian ciertos protocolos COVID-19 que hay en cada empresa, se instala y se está checando a todos para ver presencia de IgG y IgM, ¿no? Esto es. ¿Cuánto importan los resultados a través de Fertilabs? Ok, los resultados más o menos tardan alrededor entre 3 días más o menos por ahí, 3, 4 días como máximo. Acuérdense que se tiene que exportar la muestra, va hacia Estados Unidos, es en California donde está el laboratorio. Entonces, digamos, por lo general un día está tardando, pero a veces tarda 2, puede alargarse hasta 2 días, y el resultado, procesarse, por lo general es un día, 1 a 2 días como máximo. Entonces, estamos hablando en total, desde que se toma la muestra, se envía y se llega, entre 3 a 4 días más o menos sería el aproximado para poder obtener el resultado, lo cual es un excelente tiempo para brindarles respuestas. Obviamente, mientras tanto, el paciente está sintomatológico y todo eso, pues tiene que aislarse, no tiene que tomar las medidas adecuadas. Esa fue la última. Déjenme, voy a regresar a ver si alguna de las primeras por ahí no contesté. ¿Quieren seguir haciendo más preguntas? Con mucho gusto. Déjame tomar, estoy tratando de checar alguna por ahí. Atrás. ¿Cuánto permanece elevado el IgG? Bueno, les comenté, hasta ahorita no hay un tiempo determinado, pero ya por lo general hasta ahorita ya se presentó y continúa el IgG. Puede pasar un a partir de cuántos días se puede checar el IgM. El IgM ya les he dicho también, es por lo general entre 3 a 4 días comienza a subir. Tiene que ser muy, muy sensible una prueba para detectar eso, entonces por lo general ahorita todavía no está eso,
pero por lo general empieza a subir y alrededor entre el día 5 al 7 es cuando ya nos está determinando la presencia de IgM. Parece que ya todas han sido positiva la prueba. Bueno, como les comentaba, por lo general el día 10, desde el día que se realiza y obtuvimos un resultado positivo, 10 días después se tiene que volver a hacer otra para determinar que ya se terminó esa fase. Entonces, ese por lo general es el periodo en el que ya deja de haber la presencia de SARS-CoV-2 como tal en el cuerpo y ya los anticuerpos hicieron su trabajo y ya nada más queda la parte de inmunidad, ¿no? Las inmunoglobulinas IgG haciendo su parte. Voy a bajar. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo todavía se me puede volver a infectar con COVID? Les comentaba, depende del sistema inmunológico. Hasta ahorita se han reportado, son casos mínimos en la literatura que hasta ahorita todavía se han encontrado que vuelven a reinfectarse, pero no quiere decir que nos estamos exentos, ¿no? Y como les comento, es parte del sistema inmunológico de cada quien. Entonces, si nos cuidamos bien, si hacemos lo nuestro y todo eso, no tendríamos por qué pasar por una reinfección y hasta por una infección, ¿no? Estamos en muy buen estado. El cuerpo, recuerden que nuestro cuerpo está diseñado para combatir cualquier tipo de patógeno. Este es nuevo, entonces se está adaptando el cuerpo, pero eso es porque también nos agarra a nosotros como seres humanos en un momento en el que, pues antes, ¿se acuerdan? Antes trabajábamos, cazábamos mamut y hacíamos todo eso, entonces obviamente nuestro sistema inmunológico estaba al 100%, porque tenía que hacerlo así, y si no, pues dejábamos de existir, punto, ¿no? En esa época así era. Ahorita ya hay muchas comodidades, ya hay comida procesada, ya hay todo muy sencillo, entonces pues nuestro sistema inmunológico está hecho flojo, nosotros nos hemos hecho flojo, entonces pues, realmente ya no, nuestro sistema inmunológico ya no está al 100 como fue diseñado, ¿no? Entonces eso es muy importante, que mientras nosotros mantengamos una buena alimentación, todo eso lo mantenemos activo, lo mantenemos prevenido y listo para defendernos de cualquier patógeno, no nomás el COVID-19. ¿Cuánto tiempo dura la IgG en el organismo? Eso les comento, se mantiene en cuanto nos da, empieza a elevarse alrededor del día, entre el día 10, 14, por ahí empieza, sube y ya meseta entre el 14 y 21 es cuando ya empieza a agarrar, ya tiene una meseta y desde ahí ya se mantiene continuo la presencia de IgG hasta ahorita. Recuerden que todavía no va ni un año del primer caso que tenemos para determinar presencia temporal o si es de por vida de estos anticuerpos de IgG, ¿no? Entonces, hasta ahorita, ¿cuánto te dio? Mantienes inmunidad en lo que va hasta ahorita. Pero faltan estudios para determinar si es un año, 2 años, o a los 5 años, o a los 10 años empieza a bajar. Eso es lo que, obviamente, con estudios nos vamos a poder enterar de eso, ¿no? Hasta ahorita, si se tiene la presencia de IgG con un buen sistema inmunológico, se mantiene. Nos mantiene inmunes a este virus. Okay. Bueno, me parece fue la última hace 2 minutos esta pregunta. No sé si tengan un poquito más de preguntas por ahí, con mucho gusto, lo que pueda ayudarles. Y bueno, y de nuevo les quiero dejar saber que para toda la población en Honduras, ¿no? Es muy importante que conozcan dónde se puede acceder a ese tipo de pruebas. Entonces, el laboratorio Fertilab nos está apoyando en Honduras directamente para poder hacer el envío de la toma y el envío de las muestras al laboratorio en California para que podamos tener el procesamiento de las muestras y brindarles resultados certeros y de la mejor calidad para que ustedes también puedan hacer lo necesario con sus pacientes, con sus seres queridos y tomar las medidas adecuadas. Bueno, ya no veo más preguntas, entonces creo que ya hablé un poco en general de lo que son las pruebas. Recuerden, PCR es la diagnóstica y la serológica de anticuerpos, digamos que son las que nos mantienen monitoreando, ¿no? Nuestro estado. Entonces,
Eh, eso es en general, ¿no? Entonces, digamos, lo que nos va a dar la información, estas pruebas PCR o serológicas, ¿no? Anticuerpos. ¿Qué vale una prueba PCR infertilidad? Ahí les van a dar la información en el laboratorio. Con mucho gusto ellos van a tomar sus preguntas en cuanto a lo del precio. Ellos ya les indicarán todas las formas de pago y toda esta parte, ¿no? Eso ya se encargan ellos. Yo me encargo de la parte científica y de poderles dar la información de la mejor manera, de primera mano. Ellos ya se encargarán de esa parte. Inflamación pulmonar, realmente ahí es algo que preguntaban sobre inflamación pulmonar, sobre todo es, se tiene que checar radiografías y todo esto, ver cómo está, qué tanta penetración, si hay agregados algunos patógenos, alguna neumonía, todo eso. Entonces, realmente no hay una prueba en específico que nos diga qué tanta inflamación pulmonar hay, es solamente saber, hay presencia de SARS-CoV-2, la cual desarrolla una inflamación pulmonar. Entonces, más bien es obtener una prueba PCR. Si se tiene positiva, sabemos que este virus se ataca a las células principalmente que están todo en el recubrimiento pulmonar. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Saber si hay una prueba positiva o negativa para saber realmente todo esto, ¿no? ¿Qué tan confiables son las pruebas rápidas? Sí, sí son confiables. Les digo, hay que saber qué tipo de marca. En cuanto a pruebas rápidas, nos referimos a las que son el casetito. Cuando son hechas en laboratorio, por lo general tienen, les digo, una sensibilidad de especificidad más alta. Entonces, también pues, se pueden enviar al laboratorio las pruebas serológicas, que quiere decir una muestra de sangre en sí, es un vial, se toma, se centrifuga y el suero es lo que se envía, porque en el suero es donde se determinaría ahí la presencia de anticuerpos, IgG o IgM. Eso es donde, digamos, tenemos la mayor confianza. Las otras pruebas rápidas tienen alrededor de un 80 y tantos por ciento, hasta un 90, dependiendo de la marca. Y obviamente les digo, hay que ver cuáles están validadas principalmente por la parte de salud y con la cual se tiene experiencia, ¿no? En diferentes países también para ver cuáles son las más adecuadas. ¿Con qué prueba se da por recuperado un paciente? Digamos, la sintomatología va cediendo, o puede pasar asintomático y todo. Entonces, realmente, la prueba que nos da, como quien dice, ya por recuperado un paciente, sería la prueba serológica para determinar IgG. Quiere decir que pasó, ya sea que haya sido asintomático o con sintomatología leve, pero también puede ser que cursó y se puso mal y tuvo fiebre, a lo mejor llegó hasta estar hospitalizado o hasta intubado, y después se recuperó, pudo recuperar otra vez respiración, saturó bien, oxigenación bien, todo listo, se va recuperando el cuerpo, va cediendo la inflamación, todo listo y está listo para salir y todo eso. Entonces realmente ahí ya nada más no es una prueba que nos diga ya está listo, es más bien clínico. Entonces cuando el paciente clínicamente está listo para darse de alta, se da de alta y la presencia de IgG es la que nos determina. Ya pasó, ya hay anticuerpos, ya el cuerpo ya venció el virus. Esa es principalmente la prueba que nos daría esa parte como del paciente recuperado. Si una persona, perdón, faltó esta, si una persona tiene 25 días de la aparición de los síntomas, aún puede contagiar. Esta persona 25 días ya, por lo general no, ya hace 25 días ya fue mucho tiempo, ya realmente ya a esa etapa ya pasó el periodo, digamos, de incubación y de contagio. Ya ese periodo ya terminó y ya estaría en el periodo de creación de IgG si es que tuvo el contacto o, digamos, en el cuerpo en la presencia de SARS-CoV-2. ¿Qué tan sensible es el antígeno cualitativo para COVID-19? Bueno, esta parte, como les comentaba, es dependiendo. Si es de las pruebas rápidas, 80 y tantos por ciento más o menos, pero cuando es en laboratorio, sí, por lo general, los reactivos que se tienen para determinación de IgG o IgM, sobre todo IgG es mucho más sensible a especificidad, inmunoglobulina. La IgM, como es una curva rápida que sube y baja, se tiene que determinar, detectar en buen tiempo para que haya buenos niveles y pueda haber una buena sensibilidad y especificidad. Llega también entre 90 bajos por ahí todo eso. IgG sí son 90 altos, ya lo que está determinando.
¿Cuál es la diferencia entre las pruebas rápidas y las pruebas hechas por ELISA? Bueno, las pruebas hechas por ELISA son las que les comento, que son en laboratorio, eso es la metodología, así como PCR. ELISA es la metodología que detecta las inmunoglobulinas en laboratorio, y lo que utiliza las pruebas rápidas es nada más algo que tiene antígenos también ahí para detectar si hay anticuerpos, y chocan ahí y ya nos da una línea cuando sale positivo a IgG o IgM. Pero obviamente tiene mucho mayor sensibilidad y especificidad las pruebas mediante ELISA hechas en laboratorio, que son serológicas. En suero es que están estos anticuerpos, se determinan ahí. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Pues bueno, me queda hacer ya nada más la recomendación. Toda la población, recuerden, siempre es muy importante estar haciendo pruebas. Eso es algo muy, muy importante porque, como les comentaba, puede haber sintomáticos, puede haber alguien que muestre sintomatología leve, pero no por eso quiere decir que no esté infectando. Entonces, es muy importante eso. Entonces, mientras hagamos pruebas, podemos determinar si positivo o negativo, tomar las medidas adecuadas, aislar al paciente y tomar las medidas adecuadas de protección en cuanto al cuidado del paciente también, porque a veces llegan por alguna otra cosa, se internan o van al doctor o algo así, sin saber que se tiene COVID-19, y después hace un contagiadero por ahí, a veces, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces la mejor manera siempre es hacer las pruebas, ¿no? Entonces, de nuevo, la recomendación, bueno, está disponible la prueba de forma privada en el laboratorio Fertilab, y ahí es donde pueden acudir, agendan cita o hablan directamente con ellos les dan toda la información para que puedan ir, se les toma la muestra adecuada, se envía mediante cadena fría, muy importante, ellos se encargan de todo eso, se han tomado todas las medidas adecuadas para que llegue bien la muestra, ¿sí? Y se exporte adecuadamente en el tiempo lo más rápido posible, sin afectar esto a la muestra, se mantiene estable en el medio que se envía, y llega al laboratorio en California y se realiza el estudio y a la brevedad se les da el resultado. Entonces, bueno, quiero agradecer a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de brindarles un poco de información sobre esto. Me preguntan una última preguntita aquí. Déjame ver si en una prueba rápida de anticuerpos IgM sale negativa. ¿Se podría considerar que el paciente está libre de virus o siempre es necesario pedir PCR? Mire, cuando ya dijimos, IgM quiere decir que está activo, está en proceso activo por ahí. Cuando no hay, si en la prueba sale negativa a IgM, quiere decir, no estamos hablando de IgG, entonces quiere decir IgM no salió negativo, o sea, digamos está saliendo negativo IgG e IgM, quiere decir que no hay presencia de anticuerpos. Ahora, esto puede ser que esté iniciando apenas. Recuerden que estos IgM, que es la primera reacción del cuerpo, crear anticuerpos, empieza a darse entre el día 5 al 7. Pero estamos hablando que puede haber los primeros 2, 3 días, cuando apenas está incubando y apenas están comenzando sintomatología, algo así. A partir del día 3, cuando ya podemos hacer la PCR porque hubo una sintomatología. Entonces, ahí es en base, si hacemos una prueba de anticuerpos, sale negativo, no descarta el que tenga COVID. Tenemos que checar el tiempo de evolución. Entonces ahí nos tenemos que ir a la clínica. Es muy importante saber si está presentando, porque si no tiene ningún síntoma y le hacemos una prueba y sale negativo, pues lo más probable es que no tenga. ¿Sí? Sería lo más probable. Obviamente, ahí tenemos que estar ser muy certeros en la clínica, que no haya tenido fiebre, dificultad, tos seca, pérdida de gusto, pérdida del olfato, todos estos, digamos, como una serie de preguntas que se hacen. Si todas salen negativo y negativo y aparte le hice una prueba y salió IgM negativo, quiere decir que no, probablemente no tenga el paciente esta enfermedad. Entonces, eso es lo que pudiéramos decir de esto, ¿no? El virus sobrevive en el cabello humano. Puede ser un foco de infección en el cabello. Ha habido varios estudios en cuanto a eso. La OMS ha dicho a veces que sí, a veces que no. Los últimos estudios han dicho realmente que también la parte de transmisión aérea es disminuida. Entonces, ahí hay
digamos, es un poco ambiguo la información que hay. Todavía no hay un sí, se transmite, o sea, puede ser un foco de infección, el cabello o no, pero lo mejor es, como les comento, tener un buen sistema inmunológico, cuidarse uno, hacer las medidas adecuadas y obviamente evitar el contacto con personas que sabemos que lo tienen o que pudieran tenerlo lo más que podamos, ¿no? Pero siempre es el que nosotros, nuestro cuerpo esté bien. Esa es la mejor manera también de cuidarnos, ¿no? Obviamente tomar las medidas adecuadas siempre de protección, pero la recomendación siempre es el cuerpo de cada quien debe ser un santuario. Deben cuidarlo, deben alimentarlo bien y deben bendecirlo. Eso es muy importante. IgG positivo, aún hay riesgo de contagio. ¿A los cuántos días desaparece IgM? Bueno, IgG positivo, aún hay riesgo de contagio, no. Ya cuando nada más hay IgG, nada más IgG, quiere decir que ya pasó. Ya nada más hay una parte de, está checando, perdón, está defendiendo ya. Queda como el defensor del cuerpo y ya. Pero a los cuántos días desaparece el IgM tiende a desaparecer más o menos en cuanto al día 10, 14, por ahí más o menos. Es cuando ya está bajando su nivel. Entonces empieza a bajar. El día 7 es la meseta, entonces 8, 9, 10 empieza a bajar y ya son mínimas las concentraciones a los días posteriores. Entonces quiere decir que porque ya no hay un proceso activo realmente del virus. Entonces, cuando hay nada más presencia de IgG, que vaya bajando, pero todavía no hay IgG, quiere decir que sí, todavía está en la fase activa. Cuando ya el IgM no se detecta y ya el IgG empieza a subir y ya nada más se detecta IgG, quiere decir que ya terminó la fase de contagio. ¿Okay? Bueno, me parece que ya pude contestar más preguntas. Si ya no tuvieran más preguntas, pues de nuevo agradecerles su tiempo, desearles una buena noche y quedamos a la orden. Para cualquier otra pregunta, con mucho gusto, ya sea por medio del laboratorio, lo pueden hacer saber o yo quedo también a disposición para poder atenderlos de alguna manera, ¿no? Lo que yo pueda ayudarles, para servirles. Soy el doctor Salvador Cardona y me pongo a la orden para lo que puedan necesitar en un futuro. Les mando muchas bendiciones a todos y por favor cuídense mucho y como les comentaba de nuevo, me gusta hacer siempre mucho hincapié en esto. Recuerden cuidarse, por favor. Su cuerpo es un templo. Hay que alimentarlo bien, hay que cuidarlo, hay que quererlo, ¿sí? Para poder estar bien en general con nosotros mismos, con los demás y para poder protegernos contra enfermedades, ¿no? Como esta que ahorita está tomando mucho auge y todo eso, y claro que está llevando vidas y todo eso, pero tenemos que hacerlo nuestro siempre, ¿sí? Entonces, muchas gracias a todos, les agradezco el tiempo y cuídense mucho, por favor. Todos, bendiciones a todos, cuídense. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.